Bueno, en esta segunda parte, ustedes que van a encontrar en este video, características fundamentales de lo que hablamos, o de las cuestiones que se deben tener en cuenta cuando hablamos de ámbitos de aplicación de la psicología social. Ya en el primer video hicimos un recorrido de lo que como operadores en psicología social tenemos que tener en cuenta al momento de eh, realizar nuestra tarea, ¿sí? Y ahí anduvimos por lo que Pillon denomina el aparato para pensar la realidad, que es el ECRO, como ese ECRO a su vez, que es un esquema conceptual, referencial y operativo, también tiene que tener en cuenta el esquema referencial del individuo, del que opera en ese ámbito, y en particular, cuáles son las características propias del sujeto. Ese sujeto histórico, ese sujeto producido y productor, ese sujeto que se desarrolla en condiciones concretas de existencia, que no puede ser sacado del contexto en el que se encuentra, sino que para ser analizado debe ser analizado en relación a ese contexto y en relación a los vínculos que genera con los diferentes elementos de ese contexto. Bueno, a partir de ahí podemos decir que ámbitos de aplicación de la psicología social va a ser el espacio, el recorte en el cual cualquier persona con la formación en psicología social puede realizar puede realizar una lectura de la realidad, ¿sí? Pillon-Rivière trabajó esto con diferentes colegas, y consideró que cuando hablamos de ámbitos de aplicación de la psicología social, estamos hablando de los recortes de la realidad donde podemos actuar, donde podemos intervenir. Pero ¿qué dice Pillon-Rivière de estos ámbitos de aplicación? Que en realidad se llega a esta concepción de ámbitos de aplicación partiendo del psicoanálisis a la psicología institucional, o a la psicología social, o a la psicohigiene, como lo llamaba José Blecher. Ya no solo van a tener una mirada hacia el sujeto y lo que al sujeto constituye, sino que van a tener una mirada hacia el contexto y en ese contexto cómo debemos evaluar, diagnosticar, investigar e intervenir. Uno de sus discípulos fue José Blecher, quien retoma esta concepción de Pillon de el hombre en situación, y considera que el ser humano como totalidad, y considera al ser humano en su totalidad con sus situaciones concretas de existencia y sus vínculos interpersonales presentes y pasados. A partir de ahí, José Blecher se va a plantear o va a trabajar directamente sobre dos aspectos metodológicos que él considera que hay que tener en cuenta para poder visualizar cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicología social. Y José Blecher va a trabajar claramente, y vuelvo a repetir la palabra metodológicamente, desde la visión de campo y desde la visión de ámbitos. Nosotros habíamos visto en el video anterior que Pillon-Rivière toma el concepto de ámbitos cuando dice que la sociedad no existe, lo que existen son diferentes ámbitos donde el sujeto se desarrolla. José Blecher toma esta concepción de ámbitos, pero considera que ámbitos es lo macro, que ámbito es algo casi inabarcable, que para poder trabajar o para poder operar sobre esa situación, él tiene que hacer un recorte más específico de las situaciones que suceden en ese aquí y ahora. Y a partir de ahí va a trabajar desde dos conceptos: el concepto de campo, que lo toma, que lo toma desde Kurt Lewin, ¿sí? Y el concepto de ámbito,
que ya lo venía desarrollando Pigeon-Rivière. ¿Qué va a decir de campo? Va a tomar el campo como ese recorte del campo de la conducta, campo donde el sujeto actúa, y va a decir que es un conjunto de elementos que existen y que interactúan en un momento dado, que tiene la necesidad metodológica de reducirlo, de reducir esa amplitud de los ámbitos, para poder estudiar con mayor precisión los fenómenos que en él se dan. Va a decir que el campo es dinámico, porque ahí se dan los diferentes vínculos del sujeto, entonces va a ser dinámico, que ese campo se va a estar reestructurando constantemente y por ende se va a estar modificando constantemente. Y que ese campo va a delimitar un espacio y un tiempo de la conducta del sujeto. Eso por un lado, el campo. Lo más chico, el recorte específico. Y por el otro lado, José Blecher, siguiendo la línea pilloniana, va a hablar de los ámbitos. ¿Y qué va a decir de los ámbitos? Que los ámbitos es la amplitud, que los ámbitos son como envolturas donde el sujeto y el campo se van desarrollando, donde el sujeto en el campo se van desarrollando. Y va a retomar, ¿sí?, este corte hipotético y transversal de la situación, que ya lo plantea Enrique Pigeon-Rivière, y va a hablar de el ámbito psicosocial, que un poco ya lo veníamos desarrollando. El ámbito psicosocial es donde se toma al individuo como objeto de estudio, ¿sí?, y a través de ese individuo, de ese sujeto, se estudia sus relaciones interpersonales con el medio y sus vínculos. ¿Qué vamos a estudiar en ese ámbito psicosocial? Claramente los vínculos primarios del ser humano. Esa primera etapa de la socialización que tiene que ver con el sujeto y su familia. Después va a hablar del ámbito sociodinámico. ¿Qué va a decir del ámbito sociodinámico? Que en el ámbito sociodinámico se toma como objeto de estudios o comunidad de estudio a los grupos, y hace referencia a la observación del sujeto dentro de esos grupos. Entonces él va a decir que en el ámbito psicosocial se va a tomar al sujeto en sus condiciones concretas de existencia como una concepción histórica desde su grupo primario, desde los vínculos de su grupo primario, y a través de ahí también se van a tomar todo lo que tenga que ver con esas matrices, con esos procesos de socialización que el ser humano va desarrollando, o que el sujeto va desarrollando. En el ámbito sociodinámico ya va a ser foco no solo en el sujeto, sino va a ser foco en los grupos en los cuales está inserto ese sujeto, y en los cuales, o desde los cuales va construyendo su subjetividad. A partir de los grupos va a decir que la mirada va a estar puesta en la comunicación como eje del vínculo, en los roles que en ese grupo se desarrollan, y en cuáles son los organizadores grupales que constituyen a ese grupo. Lo va a entender al grupo como un sujeto, lo va a entender al sujeto como un emergente de esa trama compleja de vínculos, ¿sí? Y lo va a tomar como emergente de esa situación concreta de existencia. Cómo se desarrolla el sujeto en esos grupos y qué características particulares aparecen en el sujeto en relación a otros o con otros. Después Pigeon también, y esto lo retoma José Blecher, avanza sobre el ámbito institucional. ¿Y qué dice del ámbito institucional? Que en el ámbito institucional vamos a ver las relaciones de los grupos entre sí y entre las instituciones que lo originan. O sea,
esa situación compleja que empieza con el sujeto en su condición concreta de existencia, se va a ampliar la mirada hacia los grupos y cómo el sujeto actúa en ese grupo, y en el institucional ya no solo se va a ampliar hacia los grupos, sino se va a ampliar hacia todas las situaciones institucionales o que atraviesan al sujeto desde la institución en los diferentes grupos donde se encuentra. Y cómo esos grupos actúan entre sí. Y a partir de ahí, también va a decir que tenemos, así como teníamos elementos para leer el grupo, así como teníamos elementos para leer al sujeto, va a decir que tenemos distintos elementos o distintas situaciones por las cuales podemos leer qué es lo que sucede en ese ámbito institucional en relación a las organizaciones que los conforman y en relación a los grupos que conforman esas instituciones. Y por último, y ya desde una mirada muy propia de José Blecher, se va a incorporar un cuarto ámbito, que va a ser el ámbito comunitario. En el ámbito comunitario, José Blecher va a incluir a todo el colectivo social, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el contexto, todo lo que se va a desarrollar dentro de ese contexto, va a decir que configura o que sostiene el tercer ámbito, el cuarto ámbito, que es el ámbito comunitario. Y que ese ámbito comunitario tiene un poder muy claro, que es el poder de la comunidad, ¿sí? Hasta acá hicimos dos diferenciaciones que plantea Blecher, o dos exigencias metodológicas que plantea Blecher para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de ámbitos de aplicación de la psicología social. Uno, que sigue la línea pilloniana, que dice que vamos a encontrar dentro de esa construcción social 4 ámbitos, ¿sí? El ámbito psicosocial, el ámbito sociodinámico, el ámbito institucional y el ámbito comunitario. Pero a su vez Blecher le va a dar esta impronta metodológica y va a decir que así como están los ámbitos, dentro de esos ámbitos hay recortes más pequeños, donde se puede observar con mayor precisión los fenómenos que ahí ocurren y tienen que ver con el campo. Entonces, a partir de la configuración de esos campos, nosotros vamos a tener que ver, o vamos a encontrar claramente, en el campo psicosocial, la visión de sujeto, en el ámbito sociodinámico, el campo grupal, que va a ser nuestro objeto de estudio, en el ámbito institucional, el campo organizacional, ¿sí? Y en el ámbito comunitario, el campo donde se va a relacionar las distintas características de una comunidad, de esos grupos atravesados por esas instituciones en un determinado contexto, en una determinada comunidad, que lo va a caracterizar. Bien. Ya fuimos, digamos, ya vimos el sujeto como el núcleo de la investigación en la psicología social, como esa unidad mínima que parte del vínculo. Vimos el ámbito sociodinámico, donde va a aparecer fuertemente el campo grupal, donde se va a decir, como ya lo dije, que vamos a analizar al sujeto dentro de esos grupos, cómo se moviliza, qué características tiene, en relación a qué se va vinculando, porque ahí va a aparecer la necesidad, va a aparecer que yo me comunico con otro a través de la necesidad, van a aparecer los diferentes roles que vamos a ir adjudicando y a la vez nos van a ir adjudicando, y desde donde nosotros vamos a empezar a incorporar nuestras propias representaciones internas dentro de esos grupos.
En el tercer ámbito va a aparecer fuertemente el campo de la organización. Y acá es donde me quiero volver a detener un ratito para comentar una situación que por ahí a los que trabajamos en la psicología social nos lleva a unas pequeñas confusiones y que cuando no está claro y abordamos los campos o abordamos los ámbitos, se nos complejiza ese diagnóstico si no lo podemos desarrollar desde la mirada de Blecher, digamos, de la mirada que José Blecher plantea. Y él va a decir que en el ámbito institucional va a prevalecer el campo de lo organizacional. Cuando él dice que ahí va a prevalecer el campo de lo organizacional, nos está diciendo que muchas veces, desde distintas concepciones, se toma al concepto de institución y organización como sinónimos, pero que desde la mirada de distintos autores, organización e institución no son sinónimos. Y va a plantear la mirada, no solo Blecher, sino diferentes autores, como Caes, ¿sí? Como Ulloa, en que la institución es una situación compleja, o la institución es un conjunto de formas y estructuras sociales instituidas, ¿sí?, por la ley y las costumbres, un conjunto de formas sociales instituidas por la ley y la costumbre, que el sujeto va a ir incorporando y va a ir determinando en su mundo interno en la medida en que esté inserto en esa sociedad. Va a decir que las instituciones regulan el comportamiento o regulan las costumbres en las cuales nuestras relaciones se desarrollan. Va a decir que las instituciones son estas formas o estructuras sociales que están antes de nosotros, o sea, que nos preexisten, pero a la vez se nos imponen, siguen estando posterior a nosotros. Y que los sujetos las van a ir reconociendo desde sus representaciones sociales, desde su imaginario social, ¿sí?, que tienen que ver con el orden de lo instituido, y en esto que Pillon todo el tiempo plantea, de que el contexto se va modificando, ese instituido también se va modificando desde la fuerza instituyente, pero en un proceso lento que va a determinar constantemente a la institución. ¿Y por qué hacemos esta cuestión de la institución, esta diferenciación que hace Caes de la institución como el conjunto de formas y estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre que nos preexisten y que a la vez se nos imponen? Caes va a decir que son del orden de lo instituido, que sostienen y son instituciones las que sellan el ingreso de los sujetos a un universo de valores, a un universo de normas y costumbres, que sirven como una ley organizadora de la vida del sujeto en sociedad, o del sujeto en esos ámbitos. Porque organiza la vida no solo física, no solo social, sino individual del individuo, mental del individuo. Dice que las instituciones tienen una finalidad que las distingue y las identifica, que son complejas y que son abstractas. En relación a esto, Caes va a decir que la manera de materializarse de las instituciones, de ese conjunto de leyes, costumbres y normas abstractas que nos anteceden y nos preceden, que la forma de materializarse van a ser las organizaciones. Y ahí hace el recorte del que nos habla Blecher. Ya no es una cosa
inabarcable, ya no es algo que está antes y que sigue estando después de nosotros, sino que las va a materializar en la forma de organizaciones. ¿Qué va a decir de las organizaciones? Justamente eso, que la organización es como la mediadora, ¿sí? Como el recorte específico en el ámbito institucional de las instituciones que constituyen nuestra subjetividad y el sujeto. Y que esas organizaciones van a estar formadas por un conjunto de grupos, ¿sí? En condiciones concretas donde el sujeto se desarrolla en condiciones concretas de existencia, y cómo esas organizaciones inciden en la constitución del mundo interno del sujeto. Y va a decir que la organización, ese campo específico, va a estar atravesado por diferentes y por múltiples instituciones. Bien, un ejemplo de esto claramente es la escuela. La escuela es la forma materializada, ¿sí? La forma en que se materializa una institución como es la educación. Pero esa organización donde se materializa una institución, una forma compleja y abstracta como es la educación, va a estar atravesada de manera constante también por la institución trabajo, porque en la escuela no solo se educa a los sujetos, sino que en esa escuela hay personas trabajando. Entonces ahí se va a cruzar o va a intervenir la institución del trabajo. ¿Cómo va a intervenir la institución del trabajo en la escuela, en la organización, en la materialización de la institución educación? Por medio de los salarios y por medio de los horarios que los trabajadores los grupos de los trabajadores realizan en la escuela. Y ahí tenemos una organización, la escuela, atravesada por la institución que le da origen y la fundamenta, que es la institución educación, por la institución trabajo, pero también, en palabras de Ulloa, hay una institución del tiempo libre, ¿sí? Entonces, en la escuela también va a estar atravesada la institución del tiempo libre cuando, desde nuestra mirada psicosocial, analicemos qué sucede ahí en los recreos, ¿sí? ¿Qué sucede en esa organización escuela cuando aparecen los recesos? ¿Qué sucede en esa organización escuela cuando aparece la institución que va a determinar la sexualidad y que va a organizar cómo esa vida organizacional debe ir adecuándose a estas cuestiones de género? O sea, aparecen desde la visión geográfica determinadas características de esa escuela que va a decir de que, por ejemplo, en relación a la sexualidad va a haber baños para mujeres y va a haber baños para varones. Pero que hoy también tenemos que pensar qué pasa con esta visión de género, que ya no solo se divide en varones y mujeres, sino que aparecen otras características y que esa organización en relación a eso que se va instituyendo, ¿sí? Que ya estaba instituido, que es la sexualidad, pero que ahora tiene una fuerza instituyente que la va a ir modificando, cómo esa organización va a actuar en relación a esas instituciones que la atraviesan. Bien, volvemos y decimos que Fillon venía hablando de los ámbitos, decía que había 3 ámbitos, el psicosocial, el sociodinámico y el institucional, y que José Blecher le agrega el comunitario, ¿sí? Que cuando Blecher habla de estos ámbitos, de esta cuestión macro, de esta cuestión más compleja, dice de que hay que hacer recortes a esa situación compleja para poder analizar o para poder diagnosticar de manera más precisa qué sucede en esa complejidad, y hace el recorte que lo denomina campos. Y en relación a esto, cuando
Él refiere, cuando José Blecher refiere a los modos de intervenir de la psicología social, él va a decir que en relación a los ámbitos, su investigación se va a dar de manera invertida a lo que se venía haciendo desde la psicología tradicional, donde la psicología tradicional tomaba primero al sujeto y a partir de ahí intentaba evaluar qué es lo que sucede. José Blecher va a decir que su manera de evaluar o de diagnosticar o de intervenir en esos distintos ámbitos es pensando en una situación que va desde lo macro a lo micro. Entonces va a decir que para pensar a una institución la tengo primero que pensar en el ámbito de lo comunitario. A partir del ámbito comunitario, yo voy a leer a las instituciones. A partir de ese ámbito de la comunidad, yo voy a leer a las instituciones. Que una vez que pueda leer la comunidad y las instituciones que en ellas se encuentran insertas, voy a poder, en relación a la comunidad y a las instituciones, leer el grupo. En relación a la comunidad, a las instituciones y a los grupos, voy a poder leer al sujeto en sus condiciones concretas de existencia, ¿sí? Y que a partir de ahí, una vez que pueda leer todo ese contexto que envuelve al sujeto, voy a estar en condiciones de hacer un recorte de la realidad, y a partir de ahí poder abordar un campo de análisis. ¿Cómo voy a hacer el abordaje de este campo de análisis en la psicología social? Vamos a tener diferentes autores de los cuales nos vamos a sostener para el análisis de lo que sucede, por ejemplo, en el campo institucional. En el campo institucional vamos a realizar el abordaje o el análisis, en el ámbito institucional vamos a realizar el abordaje o el análisis de las organizaciones en sus distintas condiciones concretas, ¿sí? A través de diferentes líneas teóricas, que lo vamos a desarrollar en el bloque siguiente. Bueno, hasta acá, esta segunda parte, digamos, donde fuimos atravesando claramente en qué significan los ámbitos de aplicación de la psicología social, por qué José Blecher, siguiendo la línea pilloniana, necesita a esos ámbitos hacerle un recorte más preciso, a lo cual él va a determinar los campos, y cómo, a partir de los diferentes ámbitos que plantea la psicología institucional, y en relación a esos campos, aparecen recortes precisos. En el próximo bloque nosotros vamos a hablar de un recorte preciso, que va a ser nuestro foco para intervenir y para ejecutar eso que Pillon plantea como el ECRO, esa interpretación de la realidad, y va a ser el campo de las organizaciones. Y ahí vamos a emplear diferentes líneas teóricas que nos van a permitir descifrar de alguna manera qué sucede en esas organizaciones donde el sujeto a su vez es producido y productor.